RCR, la red que comunica y une al Perú. Queremos saludar a esta hora a la autora Matilde Coveña, es adjunta para la niñez y adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Agradecemos por la cortesía que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctora, qué gusto saludarla, muy amable como siempre. ¿Cómo está, señor José? Muy buenos días. Bien, la Defensoría del Pueblo incide de manera permanente, ¿no?, en que es necesario que el Estado y las autoridades deben centrarse en medidas de prevención para frenar la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Y eso se refuerza ahora con los acontecimientos que hemos conocido hace unos días en Chiclayo, pero también por las cifras y estadísticas que se presentan, ¿no? ¿Por qué es necesario que el Estado y las autoridades tomen atención en la medida de prevención en estas circunstancias, doctora Coveña? Es necesario porque ninguna niña, niño y adolescente debería pasar por un hecho tan doloroso como es una violación sexual. Aquí es importante empezar señalando que el Estado, a través de todos sus sectores y de todos los niveles de gobierno, tienen un deber de protección especial hacia la niñez y adolescencia que está establecido en el ordenamiento jurídico peruano, pero también nacen de las obligaciones que ha contraído a nivel internacional. En este caso, la principal obligación está en un tratado de derechos humanos, que es la Convención sobre los Derechos del Niño. Y eso implica, ¿no?, que el Estado, a través de sus diferentes órganos, entidades que forman parte de él, tienen que velar por cuidar, por proteger, ¿no?, por atender a la niñez y adolescencia. Pero no solamente atenderla cuando ha sucedido un caso tan tremendo, condenable y repudiable como el caso de la niña, ¿no?, que ha sido violada en Chiclayo, o los últimos casos que hemos conocido, sino que este deber nace también y implica que se prevenga este tipo de delitos. ¿Cómo el Estado va a proteger a los niños y a las niñas? Precisamente realizando todas las acciones posibles para que no haya ni un niño ni una niña víctima de violación sexual. Cuando se deja de prevenir, cuando las entidades que están encargadas de realizar esta labor de cuidado de protección especial y no se ha prevenido la violencia, se están incumpliendo funciones. Y se ven cumplir funciones también cuando, dado el caso ya en los hechos concretos, no se atiende debidamente. Entonces, necesitamos, por ejemplo, una vez que se ha realizado un hecho tan doloroso, que las entidades del sistema de justicia cumplan con su labor, cumplan efectivamente con justamente eso que reclama la población ahorita, justicia, ¿no? Y para eso el Poder Judicial, que es el ente, el poder del Estado que debe administrar justicia, tiene que llevar un proceso adecuado, un proceso que luego no pueda ser cuestionado para dictar una sentencia, además que debe ser inmediata. En este caso, donde, por ejemplo, en el caso de la niña de Chiclayo, ya tenemos todos los elementos, los indicios, hay una confesión de que esta persona, el agresor, ha sido quien ha vulnerado el derecho a la integridad de la niña. Entonces, dictar una sentencia con la pena más drástica, más severa que en el caso del Perú, es la cadena perpetua, para que así la población no sienta impunidad. Es entendible, la población está indignada, todos estamos indignados porque ni un niño ni una niña debería ser víctima de violación sexual. Y en este caso está exigiendo justicia y necesitamos que las entidades que forman parte del sistema de justicia y especialmente el Poder Judicial cumplan con su labor en este momento, ¿no? Pero también, como anteriormente le decía, es necesario que el Estado se concentre en la prevención de la violencia. ¿Cómo vamos a prevenir la violencia? De diferentes formas. Para empezar, hay que luchar con esta idea que hay en nuestra sociedad de que los niños son objeto de las personas, son objeto de los padres, son propiedad de los padres, de que los niños no tienen derechos y por lo tanto podemos hacer cualquier cosa con ellos. Si no hay una cultura de respeto a los derechos de la niñez que empieza por casa, que pasa por la escuela, ¿no?, que pasa por toda la comunidad, entonces vamos a considerar que los niños pueden ser vulnerados de cualquier manera. Entonces hay que desterrar estas ideas que se han convertido incluso hasta en normas sociales, donde creemos que podemos castigar a un niño, que podemos violentar a un niño, y eso no se puede tolerar. Hay que erradicar esa tolerancia también a la violencia que hay en el propio hogar de los niños. Recordemos que a veces los agresores son los familiares de los niños. No podemos permitir este tipo de comportamientos.
Entonces, ¿cómo es que prevenimos, cómo generamos una cultura en la sociedad, en el propio hogar? Si, como usted acaba de señalar, los casos más recurrentes es que en el caso de violencia, en el caso de violaciones, ¿no? Los agresores conviven con las propias víctimas. O sea, ¿cómo generamos una cultura? ¿Cómo cambiamos, ¿no?, el estatus de estas personas, ¿no?, si están justamente en su propia área de convivencia diaria? Este cambio es un cambio largo, ¿no? Muchas personas se muestran incrédulas respecto a esto, pero la violencia es un problema estructural y multicausal que necesita respuestas también de una gran dimensión que van a tardar probablemente algunos años. Esta cultura empieza educando, ¿no?, a la población, educando a los padres de familia, haciéndoles tomar conciencia que no podemos criar, educar, formar a nuestros niños con violencia. Y esto pasa también porque el Estado, a través de sus distintas entidades, cumpla con brindar pautas de crianza positiva de los padres, de los cuidadores hacia los niños, niñas y adolescentes. Y aquí hay un rol que debe cumplir no solo el gobierno central, sino un rol que debe cumplir también los gobiernos locales a través de sus demunas. Las demunas son los servicios más cercanos a la niñez y adolescencia en su comunidad. Y estas demunas deben cumplir con ese rol de promoción de derechos de la niñez y adolescencia, con esa difusión de una cultura de respeto a los derechos de la niñez y adolescencia, con difundir la prohibición del castigo físico y humillante, por ejemplo, con prohibir, no con difundir la prohibición que hay de violar a los niños y difundir pautas de crianza positiva. Es un trabajo de largo aliento, pero es un trabajo que se tiene que comenzar. No podemos empezar a luchar contra la violencia solamente indignándonos en determinados casos concretos que hace que esta indignación sea cíclica, porque no solo por este caso en concreto ha habido indignación de la población y de todas las autoridades, ya en casos anteriores terribles hemos tenido este tipo de problemas. Entonces hay que empezar educando a la sociedad, hay que empezar, por ejemplo, también ya iniciar de una vez algo que ya está en nuestro ordenamiento jurídico, que es la educación sexual integral. Hay que implementar en la escuela desde muy temprana edad y, por supuesto, de acuerdo a la madurez y a la edad de los niños, empezar a hablarles sobre educación sexual integral para prevenir la violencia y para prevenir el embarazo en adolescentes. Hay que empezar a educar a los niños respecto de los riesgos de la violencia, respecto de que nadie debe tocar su cuerpo, absolutamente nadie. Nadie, ni en su casa, ni su padre, ni su hermano, ni su tío, no, absolutamente nadie. Hay que enseñarle a los niños desde muy pequeños que tienen derechos y que ellos también pueden denunciar cuando alguien de su casa o en la escuela o en otro lugar donde desarrolla su vida está vulnerando su cuerpo, está queriendo tocar su cuerpo o ya ha tocado su cuerpo. Es algo que debemos empezar a hablar con naturalidad hacia los niños para enseñarles también a cuidar su cuerpo. Y eso pasa por la implementación de la educación sexual integral. Eso este debe ser un trabajo en el que debemos concentrarnos absolutamente todos. Y hay experiencias muy exitosas de escuelas, como por ejemplo la última que se está difundiendo en Ucayali, donde se ha logrado reducir el embarazo en adolescentes y por supuesto eso ayuda a contribuir a prevenir la violencia, ¿no?, en una escuela determinada. Entonces hay que empezar a hablar de esos temas y no tener temor. Porque ¿qué queremos? Más niños violados y violadas, niñas violadas por nuestros prejuicios, por nuestras creencias, o queremos que ningún niño ni una niña en este país sea violada. Por supuesto que queremos lo último, queremos que los niños crezcan felices, que los niños tengan una vida digna y libre de violencia, queremos que nuestros niños sean respetados en sus derechos y por supuesto que nadie, absolutamente nadie, los pueda tocar. Sobre eso debemos concentrarnos, ¿no?, acá en el Estado y en nuestras respectivas localidades, por supuesto. Nuestra invitada, la doctora Matilde Coveñas, adjunta para la niñez y adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Ayer el presidente de la República, doctora Coveñas, ha vuelto a insistir en la propuesta de castración química, ¿no?, y además ha solicitado el apoyo al Congreso para aprobar dicho proyecto. ¿Qué opina usted al respecto? La posición de la Defensoría del Pueblo ha sido clara desde hace muchos años en estos debates cíclicos e innecesarios que se producen cada vez que hay un caso de violación. Desde la Defensoría del Pueblo nosotros consideramos que las sanciones más drásticas no solucionan el problema estructural y multicausal como es la violencia. En el caso específico de la castración consideramos que no es una medida eficaz
y por lo tanto no distrae lo que verdaderamente debe hacer el Estado, adoptar medidas para prevenir la violencia y exigir que las entidades competentes del sistema de administración de justicia no cumplan con su labor. La castración química es una medida que lamentablemente aparece cada vez que hay estos casos y es una medida que consideramos forma parte del populismo penal, ¿no? O del derecho penal simbólico. El Perú tiene las penas más altas en el tema de violación sexual hacia las niñas, niños y adolescentes y mujeres, ¿no? Tenemos cadena perpetua. Estas personas no van a salir. Si tenemos un juez que cumple con administrar justicia, con darle la medida, imponerle la medida más drástica, la pena más drástica que está en nuestro ordenamiento jurídico penal, estas personas no van a salir. Por lo tanto, además, la castración química no va a ser una medida eficiente y no va a ayudar a reducir los índices de este delito. Ni siquiera hemos podido lograr que no hayan delitos sexuales en el Estado peruano, a pesar de que hace algunos años se han aumentado las penas y, como le repito, hay penas más drásticas. Entonces, tener ahora otro tipo de medida no va a ayudar a disuadir. No hay evidencia sobre que ayuden a disuadir. No tenemos conocimiento de ello. Al contrario, los expertos en derecho penal no señalan precisamente que esta es una medida ineficiente. Y la posición de la Defensoría del Pueblo, no solamente ahora en este caso, sino en anteriores casos, ha sido no clara respecto a que sería una medida ineficiente. Tanto esta como la pena de muerte, que son medidas que siempre salen al debate cada cierto periodo. Entonces hay que volver a lo que inicialmente estábamos diciendo, prevenir, desterrar normas que permiten tolerar la violencia, trabajar con los padres y madres de familia, trabajar con los mismos niños, niñas y adolescentes en una cultura de respeto de sus derechos, implementar la educación sexual integral, ¿no? Y así otro tipo de medidas que el Estado ya tiene recogidas en su ordenamiento jurídico, pero que es necesario implementar y no volver a estos debates que nos distraen del rol principal que debe ser la protección especial de las niñas, niños y adolescentes. De nuestra parte, muy agradecido por su atención con RCR, Red de Comunicación Regional, doctora Matilde Coveñas. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. RCR, la red que comunica y une al Perú.